Buen día, doctor. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer acerca de los polímeros. Nuestro grupo está integrado por Catherine Sánchez, Mayrin Gutiérrez, Sisi Sagastume, mi persona, Cintia Argueta, César Hernández y Gracias Bardo. Para comenzar nuestra introducción, tenemos que se hablará todo acerca de los polímeros, también se explicará sobre todo lo relacionado a policarbonatos y poliuretanos, que comprenden una de las familias de polímeros más versátiles. Además, se tratará sobre otras dos grandes derivaciones de los polímeros, como ser poliéster y los poliamidas, con la finalidad de conocer todo lo relevante sobre ellas en aspectos tales como ser su clasificación, propiedades, ventajas y desventajas sobre su uso. Como objetivo general tenemos exponer todo lo relacionado a los polímeros y sus distintas derivaciones, y como objetivos específicos determinar qué son los polímeros y sus clasificaciones, enumerar las principales propiedades de policarbonatos e identificar los tipos principales de amidas que existen. Comenzaremos con un poco de historia. Y el primer invento del plástico se origina como resultado de investigaciones para el uso del hule en un concurso realizado en 1860. La condensación del fenol con formaldehído catalizada con ácido se reportó por primera vez en 1872, obteniendo productos útiles para la variedad de aplicaciones. A raíz de esos productos se llevó a cabo la producción industrial de la baquella en 1910, la cual a lo largo de la historia ha servido para una infinidad de aplicaciones. Siguiente. Bien, ahora, ¿qué son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas compuestas por una o por varias unidades químicas, es decir, por monómeros, los cuales sabemos que los monómeros son unidades químicas que se repiten a lo largo de toda una cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos de eso serían el monómero de polietileno, que sería, en este caso, el etileno, el cual se va a repetir X veces a lo largo de una cadena. Un polímero es como si tuviésemos, por ejemplo, en un hilo muchas monedas perforadas en el centro y al final vamos a obtener una cadena de monedas, ¿no? Entonces, en donde las monedas ahí para nosotros serían los monómeros y la cadena con las monedas, o sea, todo el conjunto sería el polímero. En función de variedad de monómeros, los polímeros los podemos clasificar en homopolímeros y copolímeros. Los homopolímeros se les denomina así porque están formados por el mismo monómero, o sea, un solo monómero repetido a lo largo de toda su cadena. El polietileno es un ejemplo de él y el copolímero se le denomina así porque está formado por lo menos con dos monómeros diferentes repetidos a lo largo de su cadena. El ABS o el SBR son ejemplos pertenecientes a esa familia. Ahora, en función de cómo se encuentran enlazadas o unidas, es decir, por sus enlaces químicos o fuerzas intermoleculares y la exposición de diferentes cadenas que forman el polímero, se pueden clasificar en termoplásticos, elastómeros y termoestables. Ahora, en función de su composición química, los polímeros pueden ser orgánicos, como tenemos por ejemplo el vidrio, y pueden ser también orgánicos, como por ejemplo los adhesivos de resina. Los orgánicos se pueden clasificar también a su vez como polímeros naturales, como las proteínas en polímeros sintéticos o como materiales termoestables. Existen diferentes parámetros que miden las propiedades de los polímeros, como el radio de giro, la densidad de polímero, la distancia media entre las cadenas poliméricas, la longitud de segmento cuasiestático dentro de cadenas poliméricas, entre otras. Ahora, entre las propiedades que definen lo que son los polímeros, las más importantes son la temperatura de transición bitaria del polímero, y el peso molecular del polímero.
Tenemos que la transición bitaria determina lo que es la temperatura en el cual el polímero cambia radicalmente sus propiedades mecánicas. Cuando la temperatura de transición vítrea, es ligeramente inferior a la temperatura del ambiente, entonces el polímero se comporta como un material elástico, es decir, elastómero. Y cuando la temperatura de transición vítrea es superior a la temperatura del ambiente, entonces ahí el polímero se va a comportar como un material rígido, es decir, termoestable. Eso es todo por mi parte. Bueno, yo voy a continuar con la exposición y en este caso me va a tocar hablar en primer lugar sobre los policarbonatos. Bueno, este policarbonato es uno de los polímeros más importantes debido a sus funciones industriales. Este se puede definir como un grupo de termoplásticos que son fáciles de trabajar y moldear y que son ampliamente utilizados en la manufactura moderna. Bueno, el nombre de policarbonato hace referencia a que se trata de un polímero que presenta grupos funcionales unidos por grupos carbonatos de una larga cadena molecular. Como explicaba mi compañera, sabemos que los polímeros son compuestos que están formados por distintas unidades de monómeros y en una larga cadena, entonces el policarbonato entra en esta categoría. Voy a exponerle acerca de la síntesis de este policarbonato y en primer lugar debemos de saber que necesitamos de dos moléculas principales, en este caso el bifenol A y el fogeno. Entonces, como primer paso, en la síntesis de policarbonato se trata el bifenol, que es este compuesto de aquí, y el NaOH. El grupo hidroxilo del NaOH toma un protón del bifenol A, entonces se transforma en una molécula de agua. Entonces este toma un protón y se forma una molécula de agua. Bueno, y el bifenol A, que este es un alcohol, se encontrará en su forma de sal sódica y esto también pasará en el caso del otro hidroxilo, del otro extremo. Es por esto que se forman dos moléculas de agua, porque podríamos decir que el hidróxido de sodio reacciona dos veces en esta primera parte. Bueno, el siguiente paso de nuestro mecanismo es cuando ya tenemos el bifenol que ya está en su forma de sal sódica, este va a reaccionar con el fogeno, que este posee dos átomos de cloro. Bueno, se puede observar que el oxígeno de la sal de bifenol, este de acá, tiene una carga negativa. Entonces, esto hace posible la donación de un par de electrones al átomo de carbono del fogeno. Bueno, este átomo de carbono presenta deficiencia de electrones porque está cerca de un oxígeno electronegativo. Entonces aquí también los electrones que están, el doble enlace que se presenta y estos dos electrones pasan al oxígeno formándose una carga negativa. Entonces, ahora cuando tenemos esta carga negativa, lo que pasa es que otra vez se vuelve a formar el enlace O, el doble enlace CO con el carbono y el oxígeno, y esto hace necesario que este átomo de cloro prácticamente se expulse de la molécula, porque si no el carbono rompería el octeto, teniendo más de 8 electrones. Entonces, este cloro que es expulsado se une con el sodio, formando el cloruro de sodio. Este sodio ha estado rondando por toda la molécula y es aquí cuando se forma prácticamente un producto secundario. Entonces aquí el compuesto que se forma, que es el de mayor importancia en nuestro caso, es el cloroformato. Entonces, como cuarto paso, tenemos que este cloroformato que ya formamos puede ser atacado por otra molécula de bifenol A, tal como lo hizo con el fogeno. Entonces, esta sal sódica puede reaccionar con otro bifenol A. Y una segunda molécula de bifenol A puede atacar como lo hizo la primera. Entonces, esta parte de aquí es prácticamente como nuestro primer paso. Entonces, en el último paso, se forma el grupo carbonato que tenemos en esta parte de aquí, y es aquí donde está el carbonato que vimos en la estructura principal. Entonces podría decirse que estos pasos 4 y 5 es prácticamente lo primero, a excepción de este, que es cuando formamos la parte del carbonato. Por último, tenemos la reacción general con el producto final obtenido. En esta parte podría decirse prácticamente que nosotros obtenemos nuestro policarbonato a partir de la reacción de la sal sódica de bifenol A junto con el fogeno. Bueno, esto ha sido toda mi parte, entonces ahora prosigue mi compañera explicándole un poco sobre las propiedades de estos policarbonatos. Buen día, mi nombre es Isis Agastume y continuando con el tema del policarbonato, yo hablaré acerca de las propiedades que tienen estos. Estos tienen una estructura amorfa debido a que los grupos
bencénicos están directamente en la cadena principal, haciendo que la molécula sea rígida. Además, la cadena del policarbonato está congelada a temperatura ambiente gracias a sus grupos penileno, isopropideno y carbonato. También su movilidad en los grupos laterales cesa a temperaturas inferiores, en el alfa a 0 grados y en el beta a menos 200 centígrados, haciendo resistencia del impacto de la carga. Posee propiedades también dieléctricas a través de la banda ancha de frecuencia. Esta adquiere una propiedad que la cadena polimérica sea simétrica. En muchos casos, en estas propiedades también se pueden mejorar a partir de, pues, según las aplicaciones que pueda tener, ya sea en la fibra de vidrio, absorbentes, en los rayos UV, aditivos de antillamas, también desmoldantes, antioxidantes, etc. Siguiente. Algunas de las propiedades también tienen que son las químicas. Estos polímeros son levemente polar, los grupos carbonatos son extremadamente sensibles a la hidrólisis y como están en la cadena principal pueden provocar degradación de las propiedades de los termoplásticos. Además, esto a la reacción del policarbonato siempre se tiene que trabajar en seco en el proceso, ya que al trabajarlo en contacto de agua, pues reduce el nivel de vida de estos. Siguiente. Algunas aplicaciones de los policarbonatos, esto se utiliza más que todo en los techos o cubiertas transparentes, también como en las paredes y en los tabiques, ya que estos logran impedir gran parte de los rayos ultravioleta y también soporta la abrasión. Por eso es que comúnmente este sustituye al vidrio en algunas aplicaciones, logrando así un ahorro de peso, ya que estos son más ligeros. Siguiente. Ok, ahora hablaré sobre el poliuretano. Este se inició en 1937 realizando las pruebas de laboratorio en las que se trataba de formular el componente químico con las propiedades de pegamento. Pero en este entonces se descubre la espuma de poliuretano. En la producción de escala industrial se dio inicio a partir de 1952. El poliuretano, este es un polímero que da resultado a la mezcla de piliol e isocianato. Siguiente. Su estructura química se llama también como polímeros termoestables. Estos se caracterizan por tener cadenas poliméricas entrecruzadas, formando así redes tridimensionales que no se funden. Estos además, a diferencia de los polímeros termoplásticos, perdón. Siguiente. Pues esto se sintetiza haciendo reaccionar el isocianato con dialcoholes. En el producto de estas dos mezclas se puede identificar un enlace de urea en lugar de un enlace uretano, pero generalmente son llamados como poliuretano aunque no contengan la urea. Ahora los dejo con mi compañera. A continuación yo les hablaré de lo que son respecto a algunas características de los poliuretanos. Estos principalmente contienen una excelente tenacidad, pues esta es la resistencia que opone un material a que no se puede romper o no puede ser molido y tampoco puede ser suprimido. Tienen una flexibilidad alta, de alta capacidad de lo que es del alargamiento. También excelente relleno de holgura, que esta es una posibilidad de albergue, algo en su interior, perdón. Estos también pueden pintarse una vez ya curados y estos también poseen una excelente resistencia química. Siguiente. Bien, respecto a los polialcoholes más usados para la obtención de poliuretanos. Aquí por lo general se utilizan los que son los dialcoholes, pues sabemos que un dialcohol es un compuesto orgánico que está compuesto por dos grupos hidroxilo y que tendrán características magníficas para ser polimerizados. Entonces, ahora les hablaré respecto a algunas muestras de los polialcoholes más usados para obtener los que son estos poliuretanos. Entonces está a partir del ácido adípico. El ácido adípico es un ácido carbónico. Los polialcoholes de poliéster están hechos a partir de ácidos adípicos, que estos son productos importantes para lo que es la producción de poliuretano. Los poliuretanos están a base de polialcoholes de poliéster
y que estos también tienen en general una excelente propiedad mecánica, y tanto en la estabilidad hidrolítica como en lo que es en su elasticidad de los poliuretanos. Como pueden observar en su pantalla, ahí se encuentra lo que es la estructura de este ácido adípico. Siguiente. Luego está lo que es a partir del ácido caproláctico. Bueno, aquí los polialcoholes de poliéster hechos a partir de lo que es del caproláctico, que por lo general tienen una baja viscosidad y una mejor estabilidad hidrolítica. E igual ahí se encuentra lo que es su estructura de este ácido caprolítico. Luego está lo que es a partir del ácido hexanoico. El ácido hexanoico, este es un ácido carbónico igual. Los polialcoholes de poliéster están hechos a partir de lo que son ácido hexanoico, que estos son un importante producto intermedio para lo que es la producción de estos poliuretanos. Siguiente. Se encuentran lo que son algunas propiedades principales, pues la mayoría de los poliuretanos son termoestables, aunque también existen otros poliuretanos termoplásticos para algunas aplicaciones especiales. Pues estos poseen un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, mejor que el de los aislantes tradicionales, lo cual permite pues usar espesores mucho menores en aislantes equivalentes. Mediante equipos apropiados se realizan lo que es algunas aplicaciones, pues esto lo cual permite una rápida ejecución de la obra, consiguiéndose lo que es una capa de aislación continua. Entonces estos también poseen lo que es su duración debidamente protegida, que esta es indefinida. Tienen una excelente adherencia a los materiales, que normalmente estos son usados a la construcción sin necesidad de adherentes de ninguna especie. Tienen una alta resistencia a la absorción de agua y tienen muy buena resistencia a lo que son los ataques de los ácidos, agua dulce y salada, hidrocarburos, etc. Otra propiedad principal también está lo que es el poder adhesivo que estos presentan. Pues esta es una propiedad que particularmente es interesante, lo que es del poliuretano, que es para lo que es el empleo como material de construcción para su adhesión a diferentes materiales. Durante lo que es la fabricación de la mezcla, pues estos experimentan su estado intermedio pegajoso, y en virtud de lo que es de la fuerza adhesiva propia, estos automáticamente pueden ser adheridos a papel, cartón, etc. Siguiente. Dentro de sus aplicaciones, pues tenemos lo que son los aislantes para neveras y congeladores, productos aislantes para construcción, acolchado para muebles, colchones, componentes de automóviles, recubrimientos y adhesivos, rodillos y ruedas, y por último lo que son los paneles de madera compuestas. Los dejo con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el poliéster. El poliéster comienza con la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando empiezan la producción de fibras sintéticas. En 1939, Wallace Carothers obtiene una fibra a partir de la poliamina, con una gran capacidad de estiramiento, la cual se trata del nylon. ¿Qué es el poliéster? Es una categoría de polímeros que contiene el grupo éster en su cadena principal. Siguiente, por favor. Las propiedades físicas del poliéster. No es absorbente, conserva mejor el calor que el CO y el lino, es resistente a manchas, el ángulo de sus moléculas puede variar, es muy sensible a procesos termodinámicos y tiene mucho brillo. Siguiente, por favor. Propiedades químicas del poliéster. Posee una buena resistencia a los ácidos minerales débiles. Se disuelve por descomposición parcial con el ácido sulfúrico concentrado. Posee excelente resistencia a los agentes oxidantes como ser blanqueantes textiles. También son resistentes a los disolventes de limpieza. Son altamente sensibles a bases tales como hidróxido de sodio y metileniamina. Esto causa la degradación de enlaces éster y pierden sus propiedades físicas. En condiciones normales posee bajo contenido de humedad, por lo que se suele utilizar como un buen aislante eléctrico. El PET es insoluble a la mayoría de los disolventes de limpieza y a los agentes activos, excepto a los polihalogenados
y a los ácidos acéticos y fenoles. Siguiente, por favor. Los tipos de poliéster. Estos se pueden dividir en dos categorías, poliéster saturado y el poliéster insaturado. El poliéster saturado tiene una columna vertebral saturada. Por esta razón, no son tan reactivos como los otros. En los que tienen bajo peso molecular se utilizan como plastificantes y si poseen un alto peso molecular se utilizan como termoplásticos. Por ejemplo, el Dacron y el Mylar, que son tereflato de polietileno. Y los poliéster insaturados, como su nombre indica, en su columna vertebral están hechos de sustancias insaturadas, que es la resina termostable alquilo. Se utiliza en la toma de plástico reforzado. La resina de poliéster insaturada es una de las resinas termoestables más utilizadas. Siguiente, por favor. Tipos en la industria textil. Tenemos el PET y el PCDT. El PET es el tereftalto de etileno. Es el género de poliéster más usado para los tejidos. Es exactamente el mismo material que se usa para fabricar botellas de agua y refrescos portátiles. La mayor ventaja de este material es que puede ser reciclado. Esto puede ahorrar tiempo en el proceso de producción. Y en el PCDT, este tipo de poliéster no se conoce tanto como el PET. Más, no obstante, se utiliza como un género de poliéster, pues ofrece al tejido una mayor resistencia y elasticidad. El poliéster PCDT es ideal para textiles más pesados, como cortinas y cubiertas de muebles. Siguiente, por favor. Dentro de las aplicaciones tenemos que funciona como fabricación de envases para bebidas, como dije anteriormente, fabricación de vasijas, en medicina como sutura o fijación óseas, piezas para la industria automotriz, también para fabricación de carcasas, interruptores, capacitores, fabricación de juguetes y colorantes. Bueno, las aplicaciones son un montón, así que si seguimos mencionando no termino la exposición, así que la siguiente, por favor. Los 3 pasos para la síntesis de poliéster son la polimerización de condensación, fibra fundida y el estirado. A continuación los dejo con mi compañero César. Buenas tardes, yo les vengo a hablar un poco sobre las poliamidas. Voy a empezar explicando un poco de la historia. Hubo 2 profesores de química, uno de Nueva York de nombre Wallace y otro de Londres de nombre Paul. Al mismo tiempo, ellos investigaban lo que es el comportamiento de las moléculas simples unidas, que pueden formar moléculas gigantes, como las moléculas que contenían grupos amino y grupos carboxilo. El resultado de ello fue que obtuvieron una molécula grande con anillos grandes, la cual fue llamada nylon o poliamida. La fibra de poliamida se descubrió en las primeras décadas de 1900. Wallace en 1935 descubrió una poliamida llamada nylon, y en 1938 fue patentada por una compañía de nombre DuPont. Esta compañía comenzó la producción experimental de nylon en 1938 y la primera planta comercial comenzó su producción en 1939 en Estados Unidos, en Seaford. Para formar nylon se mezcló ácido adípico y la hexametilendiamina. Al mezclar estos compuestos químicos, se observó que se condensaba para dar un polímero con una estructura similar a la seda. Cuando se mezclan estos dos reactivos, tiene un lugar una reacción de transferencia de protones que da lugar a un sólido blanco denominado sal de nylon. Cuando este se calienta,
Este se calienta a 200 grados Celsius. Aquí se elimina en forma gaseosa el agua, se elimina agua en forma gaseosa y se obtiene el producto. El nylon fundido se moldea a su forma sólida y se extruye a través de un hilador para obtener una fibra. Puesto que la hexametilendiamina y el ácido adípico tienen cada uno 6 átomos de carbono en su molécula, la nueva sustancia se llamó poliamida 6.6, porque ambos compuestos pues tienen 6 átomos de carbono. También se cree que en su nombre es un juego de palabras que hace referencia a las iniciales de Nueva York y a Londres, que significa Londres, que fueron las dos ciudades que estaban conjugadas por los dos profesores químicos. Siguiente. ¿Qué son las poliamidas? Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas son el grupo más importante de los polímeros que contienen nitrógeno. Estos polímeros tienen en común la presencia de un grupo amida en la cadena. Este grupo rígido planar es capaz de formar puentes de hidrógeno, dando lugar a interacciones que determinan el carácter particular que tienen la estructura y las propiedades de la familia de los polímeros. Siguiente. Tenemos la clasificación de las amidas. De las poliamidas, perdón. Las poliamidas se caracterizan químicamente por su estructura macromolecular, integrada por un grupo amida, que lo observamos en la pantalla. Se forma con la reacción de un grupo carboxílico con un grupo amino unido con una unidad funcional recurrente, que proporciona las propiedades químicas específicas de los productos finales. Tenemos dos clasificaciones: las poliamidas derivadas de las lactanas y las poliamidas derivadas de las diaminas y ácidos carboxílicos. Ahí mostramos algunos ejemplos de las poliamidas derivadas de las lactanas. Tenemos la poliamida 11, la poliamida 69, la poliamida 4. Con la otra clasificación pues tenemos la poliamida 66, la poliamida 610 y la poliamida 46. Siguiente. Tenemos las propiedades en general de las poliamidas. Tienen una resistencia al envejecimiento por las temperaturas. Tienen alta fuerza y alta rigidez. Tienen una buena dureza funcional a bajas temperaturas. Además tienen un alto flujo para llenado en molde. Además tienen una buena absorción en agua y una excepcional resistencia química. Siguiente. Como característica en general de las poliamidas, son resistentes, es resistente, es mecánica, es rígida, es dura y tiene una buena tenacidad. Sirve para la fabricación de redes de seguridad en el área de construcción. Sus propiedades permiten que sea un material duradero, así como resistente. Contiene características esenciales que permiten de un buen deslizamiento. Además funciona permanentemente como un aislante térmico, perdón. Esto es todo de nuestra exposición y con esto culmino.